loco, güey. Ya, güey. ¿No tienes nervios, güey? Yo también. Hoy tengo nervios. Sí, un Mucho hospital. ruido, güey. Un hospital de día me da miedo, imagínate. De noche y solo. Y abandonado. Ay, güey, me asusté, güey. Ok. Ay, no sé ni siquiera qué onda, güey. Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Ni siquiera. ¿Qué? ¿Ruidos? Sí, ¿Cómo qué? en el baño. Como que tosieron. Ok. Espérenme, deje que se me baje el... Vamos a ingresar acá, vente. La adrenalina. Sí, güey. La luz, güey. Imagino que se ve mal. A ver, deja ver si tengo una pila. No tengo pila, güey. No tengo pila. Están las pilas, güey. Mira, no. ¿De qué manera la hago funcionar? ¿O escuchaste esa voz? Espérame, es que tiene mucho sarro mi lámpara. Silencio. Y de ese silencio incómodo, güey. Y silencio feo. Bueno, muy buenas noches, amigos. Espero que no estén tristes. Ay, voy a acomodarlo de la lámpara. A ver, détenme esto. Esta... Porque, de hecho, fue la que más utilicé, ¿te acuerdas? Dicen que no se oye muy bien. Ahorita lo reviso. Salen. Ahorita, a ver, aquí. Ahí se escucha. Vamos a ver cómo se escucha. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? ¿Qué onda? Se escucha perfecto. Órale. Bueno, amigos, esta noche nos encontramos desde un hospital abandonado en la ciudad de Querétaro. Se le conoce como el Hospital del Niño Quemado. La historia no la sé. De hecho, yo estaba ya en un panteón de Mopimi, algo así, Mopimi. Iba a ingresar cuando me dijeron que había un hospital abandonado y decidimos mejor visitar el hospital. Me hizo una muy buena opción, ¿verdad? A ver, no sé si está. Por lo que veo, hay segundo piso, ¿eh? ¿Quién vive? No sé cómo que se quemó o no quemó. Ok. Hola, saludos a todos, bienvenidos. Me parece que lo quemaron. A veces es incómodo, ¿verdad? Caminar entre pasillos que no conoces y un lugar al cual no conocemos, ¿eh? Saludos a todos, bienvenidos. Que ya saben, como cada noche yo les invito a que me ayuden a compartir esta transmisión.
Güey, se hundió eso. ¿Y si nos caemos? No, no puede pasar, ¿verdad? No puedo. No está inflado. No podemos entrar los dos al mismo tiempo. Órale, ¿qué fue eso? Escucha una voz rara. Te digo algo. ¿Qué? Igual es un lugar nuevo, pero se siente raro, ¿eh? O sea, y lo digo que hemos estado en otros lugares, pero se siente como una vibra rara, ¿eh? Dolor. Y no es para menos. No, amigos, no va a haber este ritual. Estuvo fuerte, ¿eh? Como que el incendio estuvo fuerte. Qué cosas. Se escuchó feíto eso, ¿eh? Qué extraño. Histopatología, ¿qué significará? Histopatología. Mis patadas, ¿dónde las hago? No hay necesidad de darle patadas voladoras. ¿Y aquí qué onda? Ni idea. Chucky 34K, diles que ahorita llega la enfermera. Amigos, ¿sí me ayudan a compartir? Ya sé que es bien tarde, ya sé, yo lo sé. Pero no pasa nada, digo. Digo, este es el primer piso, almacén. Este era el almacén. No sé qué te dice. A ver, primero acá. Y sí, lo sé, ¿no? Dice que es estudio de los órganos, tejidos que están en el cuerpo ahora. Thank you, Nit. Esta es la cocina. Cocinera.
Cocinera. Se siente que vienen atrás de nosotros, sí. Yo también lo sentí. Se sintió raro. Pues yo creo que así se le conocía a este hospital. El hospital del niño quemado. ¿Qué sientes, Aaron? No, sí me siento muy ¿Qué? muy tenso. Muy tenso. Para que no hemos ido, hay que recorrer bien el primer piso. Te digo una cosa, me siento raro, ¿eh? Sí. Entonces, ¿por qué? No sé, pero así deben de quedar, ¿verdad? Que si viéramos a un niño, no lo hemos visto. ¿Ustedes sí? Díganme que ustedes sí vieron algo. ¿Era por aquí? Sí, está alrededor. Ok. Pero no hay que acercarnos donde está quemado, no va a estar peligroso. ¿Por ahí pasamos? Sí. Que sí lo vieron. Que dice, háblame. Órale, háblame. Que dice, háblame. ¿Me subiste? ¿Qué? Arriba. Ay, güey. Hay algo aquí. Pues en todos los lugares ese dolor se transforma en energía. Esa energía se transmite. Es por eso que no se destruye. La energía no se destruye. Yo creo que una puerta tapando una entrada es un buen aviso de que no entremos, ¿verdad? Te das cuenta que hay pasos como si fueran quemados. Me huele mal. Ok. Ok. No me empujes. Aarón, la energía aquí es diferente. Es más denso. Y quiero hacer ¿cómo se dice? Una observación. Se dan cuenta que abierta la ventana del lado derecho. Aún así el pasillo sigue estando oscuro. Muy oscuro. Y eso ya nos dice algo, ¿eh? Aarón, no topes. No topes conmigo. Escucho algo. ¿No escuchas? ¿Qué? Escuchamos. ¿Qué es esto? Baños, aseo. Los baños de los niños.
Nada más se ve, se siente la energía. Me imagino que aquí estaban los pacientitos, ¿no? Niños. Me gustan los pasillos. Escucho a un niño, Estas puertas, a veces cuando me da miedo. Mira, la manija está hasta abajo, o sea, es obvio que este es un hospital para niños. Sí, sí, sí. Un saludo para toda la raza de Brasil que nos sigue y nos mira cada transmisión. Dicen, cuidado, ¿viste? El tiro de una sombra. ¿Dónde? Ahí atrás. Dicen que vieron a alguien sin camisa. Bueno, ya sabrás qué hacer. Atrás de nosotros, siempre trata de voltear atrás de nosotros, pero por los... ¡Epa! Gracias, Padre Quiroz, muchas gracias, Dice Carla El Valle Encinas, hola, mi primer en vivo, te amo, muchas gracias, bienvenida. Espero que este canal sea de tu agrado y el de todos los demás. Y espero que sigan viendo las transmisiones. Niños. Niños. ¿Necesitan algo? Hola. Cuidados intensivos. ¿Qué es cuidados intensivos? Allá era cuidados intensivos. Allá estaban graves. Aquí está eso. ¿Dónde? Pues sí, está eso. No creo. Mira, dice rayos X, ultrasonido y endoscopía. Ok. Un grito. Ok. Con cuidado, con cuidado. El movimiento, y no de vivos. Escuché eso. Ok, vamos bien. ¿Qué es estas puertas? Oh, más cuartos. ¿Por aquí entramos? Hola, hola.
¿Sabes? Me gustaría poner el Spirit Box en cuidados intensivos. Hay algo aquí que no me gusta. Imagino que aquí era rayos X, ¿verdad? Sí. ¿Algún pacientito que quiera, que tenga ganas de hablar? Endoscopía. ¿Qué es endoscopía? ¿Es cuando te meten algo en la garganta? Creo que sí. Ay, güey, sí, güey. ¿Qué fue eso, güey? Escucho como un ahogado, ¿no? Así, Sí. algo así. Bueno, en este caso de retar, la verdad que con todo respeto que se merecen esas personas, o las personas que ya se fueron, se me haría una mala educación retarlos de una forma ofensiva. Más que nada, yo creo que si quisiéramos tener algún contacto con alguna energía que esté en este lugar, sería como hablándoles, ¿no? Mostrándoles que hay interés. Hay quirófanos, hay quirófano todavía. Chucky, gracias, Y bueno, yo creo que esta transmisión, este directo va quemado va quemado. O sea, perdón, ¿cómo se dice? Pues en honor, ¿no? A todos esos niños que han sufrido algún accidente. Y bueno, lo digo porque primera, pues soy papá. Y obviamente este es un dolor que no me gustaría vivir. Y lo hago con ¿cómo se dice? Con ese respeto que se merecen. Aunque no dudo que de alguna forma, pues que haya manifestación o algo, ¿no? Algo está pasando con mi cámara. Es en vivo, claro que sí es en vivo. Y bueno, yo creo que yo sí puedo hablar, pues yo sí tengo un familiar que sufrió un accidente así, para mi tía Lulu. Así que con respeto, ¿no? Pero yo creo que sí han de querer jugar. O sea, no hay por qué amargarse, ¿no? O sea, yo sí que fue un proceso doloroso. Pero aquí está el tío Aaron para que jueguen a las escondidas con él. Ay, Aaron. Hoy vengo muy callado. ¿Eh? Hoy vengo muy callado. Por eso, pero si hay dos, tres niños que quieran jugar a escondidas, tampoco no vas a querer jugar con ellos. Juguemos con ellos. No. Bebés. Escuché. Yo también. ¿Qué escuchaste tú? Un chiflido. Fíjense que sí tengo el Kinect, pero no lo traje el Kinect aquí. Porque es complicado ingresar a este lugar.
El Spirit Box sí lo traigo. ¿Hay otro piso? ¿Qué crees que sea arriba? A ver, dice, diles que cante otra vez. Que cantes otra vez. Sí, amigos, les encargo a todos, bueno, si es que es su decisión, me pueden ayudar regalándome un like, comentando, compartiendo. Esa es la forma en que a mí me apoyan para seguir trayendo contenido como este. Y aún así se los agradezco bastante. Muchas gracias. ¿Dónde era? Aquí, ¿verdad? Se supone que este era cuidados intensivos. Sí, aquí. Oh, sí, es este. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Pues está quemado. Yo creo que aquí en medio es una buena opción. Pues yo solo quiero que sepan que no están solitos. Si en el caso que ya no estén con nosotros, que ya estén en otro lugar más tranquilo, un lugar donde ya no duele, un lugar donde ya no lastima, donde ya no arde. Me gustaría hablarles, ofrecerles mi energía. Si están con nosotros o alguien quiere jugar con nosotros, un ratito a las escondidas, a lo que quieran jugar, pueden hacerse notar con algún ruido, pueden tomar la energía que necesiten. Vamos a jugar. Vamos a poner el Spirit Box aquí. Vamos a ver qué onda. Yo vi algo, pero no quiero como decirlo hasta que pues yo sepa que sí vieron lo que yo vi ahí al fondo. ¿Hay algún angelito que esté con nosotros? ¿Podrías acercarte a mí? ¿Por qué? ¿No puedes tocar a mí? Bien. Puedes soltar la antena.
Pueden aplaudir, acercarse, tocarnos. ¿Están conmigo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Vamos a ponerle AM. Hola. Duele. ¿Por qué te duele? Estoy cerca de ti. Estamos cerca. ¿Qué soy yo, güey? ¿No? ¿No, güey? ¿Qué pedo, güey? No mames. Como una máquina. No había escuchado nunca así, güey. Nunca lo había escuchado así. ¿Estás con nosotros? Sí. Sí. ¿Estás enfrente? ¿Estás enojado?
¿Puedes acercarte? No mames, güey, nunca había escuchado eso así, güey. Fuera. Y no es una voz de niño, güey. ¿Qué quieres decirme? ¿Qué es lo que quieres decirme? Me estoy sintiendo mal, güey, por el ruido, güey, no sé. Este ruido, algo pasa conmigo que me siento extraño. El ambiente, ay, güey, no te muevas. En la puerta, güey, en la puerta hay algo, güey. Ahí está, mira. Ahí en la puerta, güey. Está asomándose la sombra negra, güey. Güey. Oh, no mames. ¿Escuchaste, güey? Sí. ¿Qué fue eso? ¿Eh? ¿Fue aquí o fue allá? ¿Qué fue, güey? ¿Aquí o allá? No, aquí ya vi una sombra, güey. Vi una sombra que caminó por ahí. ¿Pero qué, güey? ¿Ven? ¿Fue aquí o fue allá? Tengo la piel chinita, güey. Güey, ya no sé, güey. Voy a apagarlo. Esto nunca lo había escuchado y para mí es horrible. ¡Ay, güey, el niño! A ver, déjale quitar la luz, le pongo en la temperatura. Temperatura. Bueno, si no lo viste no te voy a decir. Opa. Oh, güey. Dame la lámpara. Por favor. Nos queda un piso, güey. Yo escuché esa voz que dijo ven, pero no supe si fue dentro de la caja. Se escuchó la poderosa FM. Puede ser que se haya escuchado también la M. Las dos juntas al mismo tiempo, barriendo 250 estaciones por segundo adelante y la M hacia atrás. Probablemente. Qué buen oído tienes, amigo. Pero hay ruidos que no habíamos escuchado en esa caja y ese fue uno. Güey, pues aquí ya no hay nada feo, creo yo. No, de afuera se ve que... Dice, jamás había escuchado Spiritbox así, es algo malo. Creo que sí. Ay, güey. Yo creo que esta es la terraza. La bandería y todo eso. No, sí. Es el elevador. Ok. Bueno, ¿cómo se ve la ciudad de Querétaro? Las alturas. A ver, límpiale la cámara, por favor.
Vamos a darle, vente. Vamos para abajo. Uy, se puso algo tenso. ¿Verdad? Demasiado. Si vieron, todos vieron la sombra y eso. No sé qué sea. ¿Eh? Creo que hay problemas, así que se está poniendo bueno esto, pero creo que tenemos que salir con urgencia. ¿Ok? Sin luz, con cuidado. La verdad que algo pasó. Yo creo que a muchos en la transmisión, ese ruido voy a investigar un poco, pero yo sé que hay ruidos que sí pueden afectar a distancia, ¿ok? Pero no me hagan caso hasta que lo investigue a fondo. Otra cosa, ahí va. Tenemos que salir con urgencia. Tenemos que dejar este hospital ya. Y muchas gracias, Mayri Santiago. Bienvenida a TatFan. Tenemos que salir de aquí. Aldo Sánchez, creo que fueron a muchas personas que sintieron esa sensación. Así que tengan mucho cuidado, me avisan. Pero tenemos que salir porque creo que nos pusieron el dedo. Así que los voy a dejar. Espérame. Espérame. Primero analiza por dónde. Dice que hay una zona. Cállate. Espérate. No corras. Haz más ruido. Así, haz más ruido. Cállate. ¿Por dónde salimos? ¿Por qué? De arriba había un barco que iba pasando ¿Por dónde? que venía con... Ok. El ambiente está muy feo. Vamos a cortar la transmisión. Al ratito les digo cómo está todo. ¿Saben qué? Los quiero mucho a todos. Gracias por estar aquí. Y nos estamos viendo al ratito que les voy a informar todo. Los quiero mucho a todos. Los llevo,